en la fiscalía, en la terna de la fiscalía. ¿Qué es lo que estamos conociendo esta hora? Acaba de renunciar Amelia Pérez a la terna que integraba para ser fiscal general de la Nación. Acaba de llegar a la Corte Suprema de Justicia y acaba de presentar su renuncia alegando que no tiene garantías y que es mejor dar un paso al costado. En estos momentos entonces cambia lo que va a pasar en la Corte Suprema de Justicia porque hay varias posiciones. Hay quienes dicen que la elección tiene que continuar y que eso no cambia nada y que se votará entonces frente a las otras dos candidatas que están en la terna. Pero hay otros que dicen que entonces tiene que devolverse y el presidente de la República poner otra candidata, pero lo cierto es que la señora está renunciando hoy, 2 minutos antes de la votación. Y eso es un tema que van a discutir en este momento los magistrados, porque parece que todo es parte de una estrategia. Pues es parte de una estrategia. No tiene condiciones, seguramente, dice ella. Dice que no tiene garantías. Sí, que, Luis Carlos, fue injusto pero todo lo que pasó con ella. El cuento es que si hubiera renunciado ayer, quizás se tira la votación de hoy. Pero si renunció durante la votación o al comienzo de la votación, pues simplemente se sigue. Pero la sesión no ha iniciado, ¿cierto? Lo que pasa es que hay magistrados que estaban con ella que van a argumentar que por la renuncia de Amelia Pérez la terna tiene que volver a presentarse por parte del presidente de la República. Es también lo que hemos podido saber esta mañana. Pero tenemos antecedentes. Tenemos antecedentes, Luis Carlos. Es una pregunta. Sí, María Mercedes. Esa es una pregunta muy importante acá, y es establecer si es que se tiene que cambiar la terna por completo o se puede votar con solamente 2 personas. ¿Hay antecedentes, doña Darcy? Sí, ¿eso es lo que me está diciendo? Estoy pensando que no exactamente en el tema de fiscalía, pero María Mercedes, recuérdeme, del Partido Conservador, doctor Juan Lozano. María Mercedes López renunció también minutos antes de una terna para Procuraduría. Y no fue reemplazada, ¿sí? se continuó con la votación y no pasó absolutamente nada. ¿Se acuerdan de ese episodio? Entonces, esa es la discusión que va a tener en este momento la Corte Suprema de Justicia, porque claramente hay una intención de dañar el proceso de votación. Exactamente. Pero, cuando están Luis a punto Carlos, de entrar. Es lo mismo cuando, bueno, no es lo mismo, es similar cuando hay unos candidatos a la presidencia y se reúnen y siguen en el tarjetón. Depende, porque... ¿Hay precedente, don Juan? ¿Qué es esto? Pues, Luis Carlos, a mí me parece que el asunto es muy delicado porque si no se había dado ninguna votación y no se había iniciado la votación, cuando se vaya a iniciar la votación, en estricto sentido no hay terna porque una de las ternadas no aceptó. Yo creo que los metió entre los palos y creo que va a ser muy difícil que prosigan con la elección porque es una terna de 2 y la terna son 3. Pero miren, les leo lo que pasó en la elección para Procuraduría. La carta de renuncia de María Mercedes López ha sido radicada ante la Secretaría del Congreso. Hay 3 candidatos, hay una terna legalmente constituida, dijo en ese momento el presidente del Senado, Roy Barreras, quien señaló que la renuncia de López jurídicamente inane y el proceso es jurídicamente inane y el proceso de elección debe continuar. Y en ese momento se continuó con la elección, donde quedó además como procurador Alejandro Ordóñez. Sí. Consultado un abogado sobre el tema, Luis Carlos, dice que si no ha sido aceptada la renuncia, teóricamente está implícita la terna. Es decir, ella pudo haber renunciado, pero si la Corte no ha aceptado a este momento la renuncia, no hay ningún problema. Es decir, hay una cosa importante. La terna está viva. Sí. Luis Carlos, y es que si esto dificulta, como seguramente va a pasar la elección de fiscal general, entonces ¿a quién va a culpar esta vez el presidente de la República? La señora pues está haciendo un juego. La señora está haciendo un juego y es tirársele la terna al presidente. No sé, tal vez se vio ya desamparada y se le está tirando la terna al presidente. Pero básicamente lo que dice Permítame un instante, por favor. Diego Spiti, desde el Palacio de Justicia, ¿qué información tenemos? ¿Tenemos algún tipo de declaración, por favor? Luis Carlos, pues por el momento Amelia Pérez no ha salido. Llegó hace algunos 15 minutos acá al Palacio de Justicia para presentarse ante la presidencia de la Corte Suprema con el presidente Gerson Chaverra para presentar su renuncia. Acá afuera, mientras entraba, no dijo nada. Básicamente dijo, solamente vengo a presentarme con el presidente Gerson Chaverra.
había mucha especulación. Sin embargo, se confirma que Amelia Pérez presentó su renuncia a la terna. Lo que viene es que la Corte tiene, casi como efectivamente ustedes lo decían, tiene que estudiar si acepta o no los argumentos para presentar esa renuncia, y posteriormente el presidente Gustavo Petro deberá designar un reemplazo de Amelia Pérez para completar nuevamente la terna, que deberá volver a ser estudiada por la Corte Suprema para iniciar nuevamente el proceso de elección de fiscal general. Estamos muy atentos a la salida de Amelia Pérez porque ella llegó por la puerta principal de la Corte Suprema para poder conseguir una declaración de la candidata que acaba de presentar su renuncia. Bueno, pero esa última parte, Diego, es la parte que estamos en discusión. Esa es la parte que toca ver si hay que cambiar la terna o no hay que cambiar la terna. Esa es la parte en discusión. Será discusión. No es un hecho. Claro, será discusión de los magistrados en la Corte, porque no hay antecedentes, no hay jurisprudencia. No hay jurisprudencia sobre el tema. Entonces ellos entrarán a discutir porque, miren, si no se elige hoy, pues claramente tendrían que integrar la terna. Entonces hay 5 magistrados que se van, que terminan su periodo y que no van a poder participar votar de esa elección. Y esto además ya se va más adelante. La Fiscalía seguiría en interinidad, seguiría bajo la cabeza o bajo la tutela de la doctora Marta Mancera. De pronto es el juego. Claro, pero ¿qué dirá el presidente? Hay que tener en cuenta, Luis Carlos, que los magistrados que estaban con Amelia Pérez seguramente conocían esta decisión y por lo tanto van a pedir hoy en la sala plena que se reemplace su nombre y no se elija fiscal hoy. Entonces, pues claro, es la Corte la que elige, pero va a haber debate. Va a haber un debate. ¿Es un atentado a Luz Adriana Camargo? Claramente, porque lo que pasó es una que... revancha. Sí, es una revancha, como que dice, pues si no voy yo, pues no, como el que dice, si no es conmigo, no es con nadie. La verdad es que ella se dio cuenta que ya no tenía el favoritismo en la Corte Suprema de Justicia, que no iba a ganar la elección en el día de hoy, entonces pues prefiere, digamos, irse poniendo como contra los palos a la Corte Suprema de Justicia. Esa es una lectura. Otra podría ser, Luis Carlos, si ella consultó esa decisión con el presidente Petro. Si es así, la estrategia provendría del presidente Petro porque él claramente entendería la coyuntura en la que pondría la Corte Suprema de Justicia. ¿Conspirando contra su terna? Pues viendo que no le llegó la candidata que él pretendía. Se supone que son las 3 de él. Viendo que no le llegó la candidata que él pretendía, pudo haber preferiría que hoy intervenido. Él sí preferiría que hoy eligieran. Aquí me manda la gente, Luis Carlos, un concepto del Departamento del Servicio Público que no es exactamente sobre fiscalía, pero que es el mismo problema jurídico, concepto 55-161 de 2020, sobre una terna que se desintegró por renuncia de uno de los integrantes, y dice ese departamento administrativo si se debe contar con una terna. En el presente caso no existe, ya que antes de la designación renunció uno de los integrantes de la terna y por lo tanto no se cumple con el requisito legal para nombrar. Se debe contar con una terna de 3. Un concepto del Departamento del Servicio Público, de la Función Pública, pues es un concepto. Pero es un concepto sobre una terna desintegrada. 55-161 de 2020. No hay jurisprudencia. Administrativo de la no hay jurisprudencia pública. Y la Corte Suprema tiene que entrar en ese momento a discutir qué va a hacer, porque claramente hay mala fe. En este momento lo que hay es una mala fe y una clara intención de tirarse del proceso. Entonces, cuando eso queda claro, cuando eso le queda claro a una institución como la Corte Suprema de Justicia, pues ellos tienen que tomar esto en consideración. Pues hubo un tema, señor. No, por favor, termine y te hago la pregunta. No, hubo claramente una mala fe por parte de la señora Amelia Pérez, que le parecía que el proceso iba divinamente hasta que ella perdió el favoritismo. Pregunta. ¿Esto se le tira el caminado a todas? Es decir, ¿la nueva terna es nueva terna? No. ¿O se reemplaza a la persona? No necesariamente a todas. A Héctor puede Carvajal, ser simplemente lo que pasó ya, que el presidente había retirado una persona y había dejado 2. Señora que se había negado a que le retiraran, ¿no? Sí, contra su voluntad, pero el presidente cambió solo una y dejó las otras 2. Aquí, si hay una renunciada, pues el presidente puede optar por reemplazar una o por reemplazar las 3, porque si la Corte no elige hoy,
el presidente conserva intacta la función de mandarle la terna a la Aquí me insiste Luis Carlos que la terna está intacta si la Corte no acepta la renuncia. Es verdad. Bueno, exactamente. La Corte tiene que empezar a decir si las motivaciones de la señora son o no son válidas. Claro, que fue el retiro del anterior. Debió haber renunciado con... ¿Pero usted lo obligan? Pero la Corte, si porque no le puede obligar. Sí. No lo obligan. Es que la Corte puede le porque están presentando. Están presentando tres nombres. La renuncia fue hace minutos. Que este tema no es voluntario. Este tema ya tiene ahí unos compromisos. Pero si ella no quiere ser fiscal y renuncia. No, porque ella ya aceptó serlo. Y había sido votada durante Entonces ahora 6 veces. la Corte cambió de opinión. Esto es muy difuso. Pero ¿ante quién tiene que renunciar si ese fuera el caso? Ante el presidente que la ternó o ante la Corte que es la que elige? Pues yo diría que es ante el presidente o ante el señor Augusto Rodríguez, que fue el que la puso en la terna, ¿no? O sea, es decir, ella lo dijo, que fue él quien la llamó. Entonces, la verdad, ella debería renunciar ante quien la nominó y no ante la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que es más la tesis que dice William. Pero de momento Luis Carlos, el exfiscal Barbosa y el esposo de doña Amelia entran a un bar. Esto, pero es que es una novela. Yo quiero ver qué dice el presidente. En cualquier momento va a trinar, ¿ah? Luis Carlos, porque estas son las horas importantes. ¿Se imagina la catarata de demandas que llegan contra la nueva fiscal, quien quiera que sea, si eligen hoy? Sí, Carlos, ¿se imagina lo que pasa? La llegan a elegir hoy y dicen, no se acepta, esto es de última hora, vamos a elegir, esta es la terna, fulanita. A los 5 minutos están todas las demandas puestas alegando la nulidad. ¿La tiene? Sí, señor. ¿Tiene la carta, por favor? Léala. Sí, señor, adelante. Dice la carta de la candidata Amelia Pérez. Gerson Chaverra Castro, presidente honorable de la Corte Suprema de Justicia. Señor presidente, a través de este escrito quiero expresar y presentar a usted y por su intermedio a los 22 honorables magistrados y magistradas que integran la corporación que históricamente ha encarnado la majestad de la justicia en nuestro país. Renuncia con carácter irrevocable a la terna que en su momento el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro, puso en consideración de ese máximo tribunal de casación para que ella se elija fiscal general de la Nación ante la sobrevinencia del vencimiento del periodo constitucional de quien regentaba dicha institución. La decisión tomada, honorables magistradas y magistrados, obedece al surgimiento e interferencia de factores extraños a una tranquila y pacífica elección, los cuales han sido atravesados por episodios perturbadores, como por ejemplo el cuestionamiento, opiniones ajenas a la suscrita difundidas en las llamadas redes sociales, pero que absurdamente han sido a mí atribuidas sin fundamento alguno. Es una normal postura de querer aplicar el inexistente delito de opinión con el agravante de tales opiniones son elaboración exclusiva y excluyente de un tercero, pero que sus consecuencias increíblemente deben ser asumidas por persona distinta a quien las emitió. Bueno, es una carta larga y ella dice más o menos que no tiene garantías. ¿El fondo es cuál, Santiago? Dice cuál es la razón. Que no tiene garantías por los comentarios que cambiaron la elección de su esposo. Mire, dice más adelante: en segundo lugar, señoras y señores magistrados y magistradas, los inéditos episodios emergidos en este proceso de elección han tocado las puertas de la quizá principalísima virtud de todo ser humano, bien igualmente personalísimo como es la dignidad, injustamente ultrajada y vituperiadas por circunstancias completamente ajenas a quien adquirió la condición de sujeto pasivo de tales despropósitos. Sí, se refiere en toda la carta simplemente a los trinos y a los comentarios. A ver, Santiago, dame un instante, por favor, urgente. Necesito a Sebastián Casas inmediatamente, si son tan amables. Amelia Pérez acaba de ingresar a Casa de Nariño, es lo que nos están diciendo en este momento. A ver, Sebastián Casas, ¿qué está pasando con Amelia Pérez, por favor? Sí, Luis Carlos, mire, Amelia Pérez acaba de ingresar oficialmente a la Casa de Nariño, lo ha hecho hace algunos minutos, hace aproximadamente 5 minutos, y lo ha hecho con un sobre en la mano, quizás dirigiéndose en este momento a la oficina jurídica de la Casa de Nariño para reportar oficialmente que ha renunciado a su aspiración a la Fiscalía General de la Nación. Estamos esperando porque seguramente en algunos minutos va a bajar y podremos hablar oficialmente con ella, pero en este momento podemos confirmar que Amelia Pérez se encuentra aquí en la Casa de Nariño, Luis Carlos. Es que estoy leyendo la carta otra vez que acaba de leer Santiago y yo creo que se derriba parte de la argumentación que teníamos algunos, o que tenía William, que presentaba William, de que la terna la tenía que la renuncia la tenían que aceptar los magistrados. El primer párrafo es contundente. A través de este escrito quiero expresar y presentar a usted y por su intermedio los 22 magistrados y magistradas que entregan a la corporación que históricamente ha encarnado la majestad, renuncia con carácter irrevocable.
Sí, no dice, ¿Se la pueden aceptar? someto a consideración de ustedes. Pero claro, no, es claro. Que no lo pueden obligar, William. No, claro que no la pueden obligar, Luis Carlos. Pero el argumento que no es mío, de un jurista. Del magistrado William. No, de un jurista que he consultado, y él lo que dice es que hasta tanto la Corte no acepte la renuncia, está... Es que no la tiene que aceptar, Willy. Ya la señora dice que no está. Punto. Bueno, es lo que dice mi fuente. Sí. La señora dice carácter irrevocable la carta. No, pero es nuevamente lo que decimos. La señora María Mercedes López también renunció de carácter irrevocable. Y no quería irse. Y aún así... Eligieron. Bueno. Es decir, eligieron porque esa es la jurisprudencia. Hay fenómenos. Esa es la jurisprudencia que hasta el momento que existe. Y y el Congreso procedió a elegir entre los dos otros ternados. Sí, pero la jurisprudencia siempre marca un lineamiento jurídico, no marca una sentencia al respecto. ¿No? Yo creo, es un lineamiento, es un pensamiento, es una línea. Es casuística. Es casuística, sin duda. En estricto sentido, pues no hay terna, porque ya una persona de la terna no está en la terna. Porque además el riesgo, creo yo, en este momento, de nuevo, ante mi ignorancia jurídica, por eso tenemos a ustedes los expertos, es que todo esto se expone a un vicio de forma en la elección. Total. Y inmediatamente ese acto administrativo es denunciado, se demanda. ¿Por qué? Porque no hay terna. ¿Por qué? Porque es que la señora renunció de manera irrevocable. ¿Por qué? O sea, lo que dice don Juan me queda a mí marcado. La elección en este momento se vuelve inviable. Me dicen, la historia y los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia nos enseñan hasta ahora que los cambios en la terna se pueden realizar siempre y cuando aún no se haya iniciado el proceso de evaluación de hojas de vida, que fue hace rato y fue después de que el presidente hiciera el cambio de la señora Cerón. Ya esto es un proceso que viene avanzando, son unas elecciones que vienen avanzando y que seguramente pues la Corte... Mire, la verdad es que aquí estamos hablando paja. Aquí todos estamos hablando paja, estamos señalando unos antecedentes. No. Estamos analizándolo. No, nadie tiene la razón porque los que van a tomar analizándolo, son la Corte Suprema, son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No, pero eso no significa que uno no pueda hacer análisis al respecto. Pero además esto no pasa a la ligera, o sea, esto pasa porque hay obviamente una estrategia detrás. Y me incluyo, ¿no? Y me incluyo, porque aquí todos estamos hablando de lo que podemos, pero no hay una jurisprudencia fija, no hay un antecedente en el caso específico de la Corte Suprema de Justicia y hay diferentes posiciones. Todo el mundo, pues, digamos, tiene en este momento posiciones jurídicas y posiciones con el deseo. Entonces, también hay que esperar, yo creo que al interior de la Corte Suprema de Justicia, que además deben estar dando un debate similar ya con unos temas jurídicos, y ellos serán los que definan, ¿no? Yo pensando aquí en voz alta, para que una terna subsista, se requieren respecto de cada uno de los integrantes de la terna 2 condiciones. La primera, que sea ternado y que sea ternado con aptitud y las condiciones que exige el cargo. Número 1, que lo ternen. Y número 2, que quiera estar en la terna. Claro. Son las 2 condiciones esenciales, la voluntad de quien terna y la voluntad del candidato. Si falta uno de los 2 elementos, que es la voluntad del candidato, pues no hay terna, porque si una persona no quiere estar en la terna, quedan solo 2. Permítame, don Juan. Daniel Jerez, ya hay reacciones en el Congreso, por favor. ¿Qué es lo que están diciendo en el Congreso? Hola, Luis Carlos, en vivo, la FM desde el Congreso de la República. Ya comenzaron a surgir las primeras reacciones luego de la renuncia de Amelia Pérez a la terna para la elección de la Fiscal General de la Nación. Hablamos con el presidente de la Comisión Primera del Senado, un hombre de peso aquí en el Congreso, el senador Germán Blanco, quien dice que el presidente de la República, Gustavo Petro, debería aprovechar este momento para cambiar toda la terna, ya que ninguna de ellas en las pasadas votaciones obtuvo las mayorías para ser elegida Fiscal General. Esto dijo Germán Blanco. Como su nombre lo dice, las ternas tienen que ser de 3 personas habilitadas completamente y sin cuestionamientos para que se elija entre ellas. Y lo que hemos visto en esta terna que el presidente le presentó a la Corte es que no hay habilitación absoluta de todas quienes la integran. Entonces no hay las garantías, creo yo, en la elección de una fiscal en una terna que se termina reduciendo a 1 o 2 personas y no esencialmente a 3 como lo ordena la norma.
En el Congreso no se atreven a dar una tesis, Luis Carlos, sobre si es necesario que el presidente cambie toda la terna o solamente cambiar el nombre de Amelia Pérez por otro candidato u otra candidata para la elección del fiscal general de la Nación. Pero lo cierto es que por lo menos están diciendo que el presidente debe aprovechar este momento para hacer un cambio total y cambiar también a las otras dos candidatas. Grave todo esto. Es una novela de esta, no es... Esta novela es fuerte. Queda en el limbo todo, ¿no? Es interesante en todo caso, ¿no? No podemos negarlo. Pero como el meme, Luis Carlos, ¿qué nos sorprende? Sí. Esto lo que comprueba, Luis Carlos, es que nuestra querida compañera Darcy Quinn tenía razón. Y esto iba para elección hoy. Darcy lo dijo el viernes. Así es, lo que dijo Darcy desde el viernes, que iba para elección hoy. Y ¿sí? Esto pues se hace... Y todos, es que Darcy dijo el viernes, ojo, esto se viene una película fuerte, esperen y verán antes del martes. Por eso hoy cuando ella por la mañana dice, listo, va a ser esta persona, ya tienen los votos, por dentro, y ahí peco, dije, carajo, no. Y si Darcy lleva diciendo hace rato que no, esto todavía falta la explosión. Y la explosión se dio en la entrada del edificio. Y tiene... Luis Carlos a todo en los medios hablando con el extra que lanzó. Lo que sería muy grave es que esto fuera una cosa concertada manipulada entre la señora Amelia y magistrados de la Corte Suprema de Justicia que la apoyaban. Eso sí sería y la interina muy complejo, porque es un fuego amigo y es explotar y es hacerle lo que estábamos hablando esta mañana, porque ya si se cambia la terna y todos los 5 magistrados que se van, pues ya no van a poder votar, no les da el tiempo, ya no da el tiempo, entonces son 5 magistrados menos que van a votar, es quitarles esa oportunidad y eso es un fuego amigo ¿Y esos votos demasiado de quién serían? Fuerte también y eso va a mover ahí adentro una cantidad de solidaridades jurídicas también al interior de la Corte Suprema de Justicia. El fuego amigo es el peor siempre. ¿Perdón? Es el peor siempre, que el fuego amigo siempre es el peor. Sí, total. Cuando el viene fuego de amigo adentro, es el que existe. De la casa de Ese uno. es realmente, no, sí. pues esto también demuestra otra cosa, y es que sí hay una división importante dentro de la Corte, porque pues... No, es decir, con uno que no estuviera, no necesariamente es una división, con uno que estuviera... La votación de Amelia la última vez llegó a 9 votos e insisto, los magistrados que están con ella apoyándola o que votaron por ella en las salas pasadas van a argumentar que no se puede elegir hoy. Entonces, pero ya se había conseguido la mayoría por parte de otra candidata. No, había llegado a 13. Pero pues hoy todos estábamos dando por descontado. Exacto. Hasta la misma Amelia Pérez estaba dando por descontado, porque si ella sintiera que tenía una oportunidad hoy de ganar, ¿para qué iba a renunciar? No, pero lo que ella claramente ya sabía que no tenía el apoyo de los magistrados, que no iba a ganar y por eso decide renunciar. Si la Corte tuviera una posición unánime, entonces diría hoy, no, pues es que ya habíamos analizado las hojas de vida de las 3 candidatas, entonces seguimos con la elección y la fiscal elegida es Luz Adriana Camargo, cosa que no va a pasar. Santiago tiene un punto, Luis Carlos, porque es que Amelia no bajó de 13 votos a 0. Después de todo el escándalo, después de todo el rollo, después de conocidos los trinos, ella conservó unos magistrados que dijeron, no nos importan los trinos, seguimos votando por ella. En eso Santiago. Pero renunció porque no tenía la mayoría. No, claro, pero y hay un grupo de renunció porque no iba a ganar hoy. Y renunció porque perdió seguramente el apoyo de todos esos magistrados, de los últimos que le quedaban. Por eso renuncia. Ya no alcanza si la uno mayoría, sabe que puede dar la pelea todavía y que yo puedo ganar todavía, no voy a renunciar. Claro, pero hay unos magistrados que no están de acuerdo con ninguna de las otras dos, digamos, que no habían dado su brazo a torcer y seguramente esto es el... ¿Y están actuando en connivencia con ella? Venga, pero echemos paja, como dice Darcy. No, yo no echo paja. Yo digo cosas... No, yo echo paja no. Yo quiero que William... Señor. Por favor, ayúdeme con el antecedente de Procuraduría. ¿Quién se da, quién elige y quién postula? Mejor dicho, Procuraduría, ¿quién elige? El Senado de la República y postulan candidatos. Uno lo pone el presidente, el otro lo pone la Corte Suprema de Justicia y el otro lo pone el Consejo de Estado. Listo. El incidente que pasa en Procuraduría, ¿eso pasa el mismo día de la elección? Sí.
pasó el mismo día de la elección. La doctora María Mercedes López hace lo mismo. Estamos hablando de un episodio de 2012, ¿no? Sí, ella hace lo mismo, presenta su renuncia. En ese momento Roy Barreras es presidente del Senado y dice la votación continúa. Y eligen a Alejandro Ordóñez. Ella renuncia, obviamente, porque se da cuenta pues que no tiene apoyo y que en ese momento iba a ganar Alejandro Ordóñez. Además, si no estoy mal, la reelección. Claro, y lo pregunto porque ahí puede haber una diferencia grande ante la hipótesis que sostiene William y sus fuentes, que es el mismo caso de la Procuraduría. No sé, tal vez no es el mismo caso, teniendo en cuenta que los electores del sujeto en ese momento son los congresistas. Y para ellos la existencia de la terna en su momento, presidente del Congreso Roy Barrera, sigue intacta ante la ausencia de una de las personas que renuncia a estar dentro de la terna. En este caso, digo yo, de nuevo, puede ser una diferencia que los electores no son los senadores, sino que son los magistrados de la Corte. Y quien presenta la terna no son los que presentó Darcy en estos momentos, sino por el contrario es el presidente. Por lo tanto, en ese momento estaba claro que el presidente del Congreso, Roy Barreras, estaba de acuerdo con que se siguiera para poder adelantar la elección del señor procurador en ese momento. En este momento no sabemos cuál es la lectura de los señores magistrados frente a lo ocurrido en este instante. Es una lectura que tengo yo, pues, como observador periodístico, echando paja. Pero sabe, Luis Carlos, venga, yo no echo paja, pero yo doy un dato en redes sociales desde hace 3 y 4 horas. Por ejemplo, Santiago, desde hace 3 y 4 horas, esto se veía venir. ¿Por qué Santiago tuiteó hace, ¿qué son? Son las 9, a las 8, a las 7, a las 6 de la mañana ya venían especulando que iba a renunciar a alguien. O sea que era un tema que quienes están en el mundo... ¿Quién decía que Santiago. quién estaba? No, pues es que ¿Santiago qué? A manos de que una de las ternadas renunció. Sí, yo lo dijo hace 3 horas. ¿Qué puso usted, Santiago? No, lo que pasa es que a mí, pues yo había hablado esta mañana temprano con fuentes dentro de la Corte y sí me habían dicho en un mensaje un poco cifrado que aparecía hoy que se iba a elegir a menos de que una de las ternadas renunciara, cosa que dijimos. Pero Santiago, ¿usted redes. por qué no nos dijo eso? No, pues aquí estábamos con Darcy tratando de confirmarlo porque no había confirmación. Pero a eso es lo que yo voy, Luis Carlos. Si Santiago y otros tuiteros y la gente que cubre la fuente, como se dice, tenían el rumor en la mañana, a las 5 de la mañana, que podría renunciar a una de las ternadas, es porque ya se estaba dando una estrategia pintada desde ayer. Desde ayer se estaba seguramente hablando de esa posibilidad, estaba todo... No, la señora no se levantó y dijo voy a ir a renunciar, no. Esa es una carta además elaborada desde ayer. Todo está premeditado. O sea, es un tema premeditado que se hace 5 minutos antes de que empiece la sala, porque ella entró a las 8:45, así, entonces claramente sí tiene el propósito de dinamitar la elección. ¿Y lo logró? En el caso de María Mercedes López, repaso aquí los archivos, Roy Barreras dice que se debe seguir adelante porque el escrito con la renuncia no se había radicado ante la Secretaría del Senado y que como no se ha radicado ante la Secretaría del Senado técnicamente no se había ido. Por eso yo creo que ella hizo la doble vuelta, fue y radicó en la Corte para que no quede duda que no está y fue y radicó a Palacio para que no quede duda de que no está. Y me encuentro aquí en ese momento en el debate que se armó, estaba ante el nominador y ante quien elige. Ella está haciendo las dos vueltas. En ese momento, uno de los grandes constitucionalistas del país, que era Carlos Gaviria, a pesar del argumento de Roy Barreras, él le dijo que no estaba de acuerdo porque, comillas, ya no hay terna y la elección debe hacerse sobre 3 nombres y el nombre de uno de ellos ya no está a consideración de los congresistas. En eso no se está cumpliendo con los requisitos y por lo tal no se respeta lo que dice la Constitución. Y Roy Barreras le contesta, le dice no, sí hay terna porque esto había que radicarlo en la Secretaría del Congreso y no está radicado. Claro, por eso digo, siempre hay diferencias. Hay diferencias. Es una línea jurídica los precedentes, pero no son fallo final, porque siempre hay diferencias claras en procedimiento. No nos esperábamos nada de esto.
Ahora, nos esperábamos. Podría ser que salga el presidente en minutos y anuncie una nueva terna. Pero Sebastián entonces... Casas, por favor, rápidamente, Sebastián, estamos en Palacio. Quiero ir con Sebastián y quiero ir con Diego Espitia para que nos digan si ya salió la señora de Palacio, y Diego Espitia que nos diga si hay comunicación en el Palacio de Justicia, ¿no? Esas reacciones son importantes. ¿Ha dicho algo el presidente en algún momento en Twitter, en algo? ¿Todavía no? Todavía no, ¿no? No, en la cuenta de X no ha dicho nada. Todavía nada. Pero ojo, hoy estamos en manos de la Corte. Si la Corte dice que no hay condiciones, que la terna es de 2, pues obviamente el presidente podrá presentar otra terna. Pero yo sí creo que todo esto obedece a un plan maestro, y vuelvo y digo, yo creo que la fiscal encargada interina tiene mucho que ver. Sebastián Casas, ¿qué está pasando en Palacio, por favor? Luis Carlos, mire, le cuento que a esta hora Amelia Pérez completa casi 20 minutos aquí al interior de la Casa de Nariño, y nos han confirmado que efectivamente se va a reunir, o ya está reunida, con el presidente Gustavo Petro en su despacho personal, básicamente para comunicarle esa determinación que tomó hace aproximadamente 40 minutos de renunciar oficialmente a su aspiración para fiscal general. También nos han señalado que el presidente Gustavo Petro por ahora no estudia presentar una nueva terna. Nos han dicho también fuentes de la Casa de Nariño, oficialmente de la oficina jurídica de aquí de Presidencia, que la Corte puede elegir efectivamente entre las dos aspirantes que quedaron. Estamos a la espera aquí, Luis Carlos, hay que decirlo, ya hay demasiada prensa, demasiados periodistas, muchas cámaras de televisión esperando la expectativa de que salga Amelia Pérez para que le cuente, si desea, al país las razones que le llevaron finalmente a renunciar a su aspiración para la fiscal general, Luis Carlos. Y así se elige a la fiscal en Colombia. Qué grave. 9:30, rapidito, vamos a un corte chiquitín y venimos en instantes con la actualización de esta noticia, la más importante del momento. Urgente, renunció Amelia Pérez a su postulación como fiscal general de la Nación. 9:30.